Buenos días. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Dios mío, por permitirnos estar en este lugar. Dios mío, gracias por traernos, Dios mío, Señor, en tu casa, Padre. Y gracias, Dios mío, Señor, porque tú nos sigues amando, cuidando y guardando, Dios mío, Señor. Y sabemos que tú tienes una palabra hoy para nuestras vidas, Dios mío, Señor, que nos guía, que nos enseña, que nos corrige, que nos instruye, Dios mío, Señor, y que también trae sabiduría a nuestras vidas, Dios mío, Señor. Y aquel que ve por encima de todo lo que nosotros no vemos, Dios mío, Señor, que nos guíe, nos enseñe, Señor, para saber qué es lo que tú quieres de nosotros en el día de hoy, Dios mío, Señor. ¿Qué es lo que quieres enseñarnos, Padre? En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un tiempo sin venir por aquí, así que gracias a Dios por poder estar aquí esta mañana. En estos tiempos en los que vivimos, se hace una cultura que si los que ya tienen unos años pueden mirar hacia atrás, y ahora se predica mucho, no se predica en el mundo, digo, se transmite mucho la enseñanza del yo. Antes una familia tenía varios hijos, ahora procuran tener pocos hijos porque parece que los hijos molestan. Vamos hacia una sociedad muy individualista, muy de cada uno a lo suyo y disfrutar el yo, y cada vez hay más culto al cuerpo para yo, y más una cultura de quitar todo aquello de en medio que me molesta, porque las cosas evitan que yo pueda disfrutar, más de dedicar mis recursos a ocio, a viajar, a disfrutar al yo tan atareados, tan estresados en buscar las cosas que me satisfagan, mis deseos carnales, mis experiencias, mi yo, que olvidamos que el Señor no nos llamó a eso. Si miras esa parte del mundo, verás como las familias cada vez tienen menos hijos, porque pues, los hijos, aparte de consumir el tiempo, consumen recursos y a veces pueden ser hasta una molestia, ¿no? Antes tenían, no sé, hace muchos años tenían entre 5 y 10 hijos. Luego ya se pasó a entre 2, 3, 4 hijos, y ahora muchos se plantean si tener uno o no tener ninguno. Y a veces tienen uno porque uno sí que se quiere tener, y como mucho ya se tienen 2. El que tiene 3 es un loco, está loco de la cabeza. No te digo ya el que tiene 4 o 5, eso ya está para encerrarle, porque va a perder su vida teniendo hijos, ¿no? Ya hay que tener que dedicar su vida a otros. Así que este mundo nos enseña a vivir para nosotros, por nosotros, para nosotros, todo para nosotros. Y cada vez se casa alguien más tarde. Los que se casan, hay muchas veces que ya la sociedad te enseña a que no te cases, sino a que tengas relaciones esporádicas, si puedes satisfacerte, pero sin comprometerte, porque lo que se trata es de disfrutar del yo y del yo y del yo. Y no hay cosa más hermosa en esta vida que tener hijos. Pero ya si lo plantean como si fuese una carga y una tragedia el tener un hijo, y cuando alguien va al médico o a la médica le dicen, ¿pero vas a tener otro? Ya, son demasiados, ¿no? Ya, córtate. Como si la médica tuviera que opinar sobre la vida de uno, ¿no? Y estamos hablando de tener el segundo o tener el tercero, no te está hablando de tener el 22. O sea, no te está hablando de que si ya tienes... No. Porque todo está enfocado, y todo este mundo nos enseña al yo, a todo yo, y lo demás, pues molesta. Y esos mensajes van calando dentro de la iglesia también, porque estamos dentro de este mundo, pero deberíamos de estar ausentes de este mundo. Los mensajes que recibimos cada día, si no tenemos cuidado, nos van calando. Y veo como muchos matrimonios jóvenes ya, pues, se plantean ya el no tener muy poquito. ¿Por qué? Quiero también entrar en esa dinámica de disfrute, como si el tener una familia fuese antidisfrutar. ¿Y qué hizo el Señor cuando vio estas cosas? ¿Qué hace la iglesia? ¿O qué hace el Señor? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, el Señor habla de otra manera completamente diferente. A veces nos dejamos calar por mensajes de este mundo que son tan
sibilinos tan fáciles de tragar y tan fáciles de recibir, pero la Iglesia no puede ir en la corriente de este mundo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que era una vida dedicada a otros, a aquellos que se estaban perdiendo para que alcanzasen la salvación. Y te pregunto, ¿somos cristianos individualistas? De estos que van a la iglesia pero no se relacionan con nadie. Recuerdo hace muchos años en la iglesia anterior a esta, en General Ricardos, que había una parte de arriba y una parte de abajo, era un cine, y había una parte alta. Y había muchas personas que llegaban, si el culto empezaba a las 11 y la palabra empezaba a las 12, llegaban a las 12 menos 5, subían arriba, escuchaban la palabra y se iban. No se relacionaban con nadie. Eran uno para uno y con uno mismo y consigo mismo. Y la palabra nos enseña que debemos de relacionarnos con los demás hermanos, que es parte de la iglesia. La iglesia no solamente es el culto, es mucho más que el culto, es la relación con los hermanos también. Marcos capítulo 6, verso 34. Desde el verso 30, entonces los apóstoles se juntaron con ellos y les contaron todo lo que habían hecho y habían enseñado, y él les dijo, venid vosotros a un lugar aparte del desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús, cuando les vio como ovejas que no tenían pastor, y él se puso a ello. Cuando nos convertimos en cristianos individualistas, vamos a lo mío, sí, puedo venir a la iglesia, puedo estar en el culto, pero no quiero tampoco mucho de nadie, porque yo voy a lo mío, vengo, escucho la palabra, qué buena la palabra, qué bueno el Señor, pero no tengo relación con nadie. No veo que además de mí mismo hay otras ovejas en la iglesia, hay otras personas en la iglesia. Y que hay muchas veces muchas ovejas, pero pocos pastores. Y a cada pastor, a cada uno que quiere dar su vida por otro, le tocan muchas ovejas, porque quien podría ejercer, quien podría ser de ayuda, prefiere ser un cristiano individualista, que es lo mismo que ser egoísta, que es yo, y después, yo. Aquí dice que salió Jesús, verso 34, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lucas capítulo 9. Esa es la actitud de Jesús. Lucas capítulo 9, verso 10. Vuelto a los apóstoles, mismo texto en otro evangelio. Vuelto a los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque ahí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo, dadles vosotros de comer. La actitud de los discípulos era, mándalos para su casa, que ya es tiempo, que ya hemos hecho bastante. Ya es tiempo de yo y de nosotros mismos, y ya es tiempo. Y la actitud de Jesús es que los miró, como decía el verso anterior, y los vio, tuvo compasión, como ovejas que no tienen pastor, como ovejas que necesitan ser pastoreadas, que necesitan ser guiadas, que necesitan ser enseñadas. Y cuando miramos a los demás, no sé qué vemos. Aquí dice la palabra, por un lado en el texto del Marcos 6:34, que Jesús tuvo compasión y empezó a enseñarles, pero los discípulos, que muchas veces tienen más que ver con nosotros, dice, despide a la gente para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen allí. O sea, échalos ya es tiempo. ¿Qué actitud está en nuestro corazón? Porque si nos dejamos guiar por el mundo y el mundo cala en nuestras vidas, seremos cada vez más individualistas. Más tus problemas son tuyos y los míos son míos, no quiero saber nada de los tuyos. Cuando llega un problema, cuando llega una situación, como se dice en España, búscate la vida. Haz como tú veas. Y Jesús les dice, dadles vosotros de comer.
Siempre me ha llamado la atención cuando alguien en la iglesia en la que yo estoy, viene alguien con una necesidad y siempre la trae para que le resolvamos la necesidad. Como si tuviésemos la exclusividad a los necesitados. Como si esa persona no se lo hubiese puesto el Señor a él o a ella. Si tiene una necesidad, lo que hacemos es cogerla y pasarla. Resuelta la necesidad. No, resuelta no, se la hemos pasado a otro. ¿Pero a quién le dio esa persona al Señor? No es que todos los que tengan un problema, como hacían los discípulos, Jesús, hay un problema, cógelo y se lo pasamos a Jesús. Llega algo, se lo pasamos. Así que vamos, somos transportadores de problemas, de situaciones. Como si todas tuviésemos que llevarlas a aquel que es el único que puede encargarse de ellas. De tal manera que hay unos pocos que se encargan de muchas cosas y hay unos muchos que no se encargan de nada o de nadie. Y Jesús le respondió, dámelos todos a mí que yo les doy de comer, amén. No. Les dijo, no, la cosa no es que me los traigas todos a mí, sino que tú les des de comer, que vosotros les deis de comer. Que no haya uno que se encarga de todo y muchos que no se encargan de nada. Les dijo, dadles vosotros de comer. No se trataba de que cualquier situación se la llevasen a Jesús para ver lo que Jesús hacía, sino de que ellos mismos ya fuesen parte, de dejar de ser tanta oveja y ser un poco más pastor. De no solamente ser los que transportan los problemas de los demás hasta aquel que puede solucionarlos, sino que ellos también participen en ser parte de la solución. Si Dios te pone una persona con necesidad, no hace falta que se la lleves a otro. Dios te la ha puesto para que tú le ayudes. No se trata de traerlas a la iglesia o traerlas solamente a remar. Dios te la puso en el camino para que tú puedas ser parte de la solución. Dadles vosotros de comer. Hay muchas ovejas que, como hacía el texto, que están descarriadas, muchas personas alrededor que no tienen quien les lleve la palabra. Y muchas veces le decimos, a ver si le digo al pastor que vaya a predicarle. A ver si le digo al copastor de la iglesia, a ver si le digo a otro que vaya a predicarle. Pero si vive contigo, si está a tu lado. Vas donde Jesús a decirle, Jesús, ve y encárgate de esta persona. Y Jesús nos dice, dale tú de comer. No hace falta que me los traigas todos, sino que tú seas parte de la solución. ¿Vemos la diferencia? Jesús no le dijo, traérmelos todos a mí, que yo les voy a dar a todos de comer y vosotros sentaros, sino que darles vosotros de comer. Les estaba llevando a ser de los que son parte de la solución, en lugar de ser parte del problema. Venir a la iglesia está maravilloso, pero esto no es el todo. Para muchas personas venir a la iglesia es el principio y el fin de su vida espiritual, pero solamente debería ser el principio. Luego, cuando salimos, debería de desarrollarse todo aquello que aprendemos en la iglesia. De nada me sirve que Dios me hable a mí si luego yo no comparto esa palabra con nadie. De nada me sirve que Dios me enseñe si yo no tengo a quién enseñar. Y no porque no lo haya, sino porque muchas veces hacemos como los discípulos. ¿Quiere usted aprender? Vaya a la iglesia. ¿Necesita usted algo? Vaya a la iglesia. ¿Tiene usted un problema? Vaya con el pastor. ¿Necesita usted oración? Vaya con... Así que somos como un letrero que va marcando. Somos como los discípulos que le decía, hay un problema, y mándalos a su casa. Y Jesús les dice, no, eso no solucionaría siempre el problema si yo me encargo de todo. Dale tú también de comer. ¿O es que no hemos aprendido suficiente todavía como para poder enseñar a otros? ¿O es que es más cómodo no enseñar, no ser maestro, sino ser siempre el alumno? La iglesia no es el fin, es el comienzo. Es el comienzo. A muchos la iglesia es como el fin y ahí está toda su vida espiritual. Pero no es más que el comienzo, donde yo recibo y donde yo tengo que empezar después a dar. Lucas capítulo 10, verso 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Qué inteligente era Jesús que le responde a la pregunta con otra pregunta. O sea, él mismo sabía la respuesta, pero quería ir a pillar a Jesús, por eso dice, para probarle. Está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Yo me pregunto, si sabía la respuesta, ¿cuántas veces sabemos la palabra del Señor, pero hasta que no se pone en práctica, queda incompleta? No queda inútil porque la palabra siempre hace su labor, pero la palabra no solamente es para tomarla y para quedármela, sino para trasladarla, para enseñar, aprender y enseñar, recibir y dar. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma y tu mente y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta parte a veces se nos olvida y se nos escapa. El intérprete sabía mucho de la ley, a veces sabemos mucho de la palabra del Señor, pero saber sin hacer. Este hombre sabía cuál era el mandato: amar al Señor y amar al prójimo. Y Jesús le dijo: está bien, está buena la respuesta, ha respondido correctamente. Ahora hazlo, porque saber sin hacer, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios no nos dio el conocimiento para que seamos más conocedores, sino para que seamos más practicantes. De tal manera que cuando Dios nos trae una palabra, si solo nos la quedamos para nosotros y no la compartimos, no estamos sacándole todo el rendimiento a esa palabra, porque no solamente es para mí, sino para todos aquellos que Dios me lleva a compartir con ellos. Ahora, si yo me convierto en un cristiano individualista en el que solo soy yo, nunca habrá un desarrollo hacia otros. Y me quedaré en amarás al Señor, sí, pero el mandato no es amar solo al Señor, amar al Señor y al prójimo. Así que Jesús le dice: bien, has respondido, ya veo que la teoría te la sabes, ahora haz esto, ahora hazlo y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, como si fuese desconocedor o como haciéndose el tonto, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Él no tenía tanto problema con amar al Señor, con el Señor, con el Señor, con el Señor. Siempre la situación está en el prójimo, porque mi relación con Dios, yo sé que yo le puedo dar algo al Señor, pero sobre todo recibo del Señor. Pero en la relación con mi prójimo voy a tener que darle a mi prójimo del que probablemente recibiré poco. No tengo problema cuando recibo más de lo que doy, pero tengo problema cuando tengo que dar mucho más de lo que recibo. ¿Están ahí? Cuando dicen: vaya usted a compartir, ay, ¿qué voy a decir yo? Lleva años en la iglesia, ya debería de no solamente que le manden a ir, sino que pida por favor que le dejen ser parte de la iglesia compartiendo. Pero queriendo justificarse dijo: ¿y quién es mi prójimo? Como si no supiese ya quién es su prójimo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. No quería involucrarse, no quería entrometerse, no quería. Se lo voy a cambiar. Aconteció que descendió un cristiano evangélico por allí. Aconteció que pasó un pastor por allí. Aconteció asimismo, en verso 34, un levita, un diácono, un copastor, un ayudante de la iglesia, cuerpo de Cristo. Porque si no, el levita como que me suena muy lejos y el sacerdote como que vete a saber tú quién era. No, esto es hoy y ahora. Aconteció que descendió el pastor, que descendió un diácono, que descendió un copastor, o descendió un cristiano evangélico de la iglesia, cuerpo de Cristo, por allí. Porque si no lo llevo a mí mismo, pues me sale muy fácil y muy barato el decir: sí, es que los que pasan por delante de otros y no les miran, no tiene nada que ver. Pregúntese desde que sale aquí hasta que llega a su casa delante de cuántos pasa. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y esto nos habla también del cristiano individualista, de que solo mira por sí, por sí, por sí y por sí, y no hace la obra que Dios tenía determinada para su vida. Ahora la palabra de que descendía de Jerusalén a Jericó, y Jerusalén a Jericó era porque muchos de los sacerdotes y los levitas servían en Jerusalén, pero vivían en Jericó, así que iban de un lado para otro. Y también Jerusalén nos enseña que es el lugar donde yo puedo aprender, pero Jericó es el lugar donde lo tengo que practicar.
Jerusalén es la iglesia, Jericó es mi casa, donde yo vivo. Y si no llevo la palabra dentro de mi casa, si no hago de pastor de mi casa, si no llevo la enseñanza en mi casa, me convierto en ese cristiano individualista en el que solo me preocupo por yo y yo. Así que Dios me pone una persona al lado y le diré, como decían los discípulos, vaya usted a su casa o vaya usted a la iglesia y que ahí le enseñarán. Vaya usted al culto y que ahí le prediquen la palabra. Pero si lo tienes al lado, ¿para qué crees que Dios lo puso al lado tuyo? ¿Para que seas como una flecha que lo dirige a otro? Acercándose, vendó sus heridas, echando aceite y vino, poniendo en su cabalgadura. Otro día al partir sacó 2 denarios, se los dio al mesonero. Cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y todos sabremos responder, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. No enseñas solamente, haz tú. Haz. Qué bueno donde hay muchas ovejas, pero para haber muchas ovejas también necesitamos muchos pastores. Y no que tengan un título de pastor, que oye, si a alguien se le reconoce, gloria a Dios por ello, sino que tengan esa actitud de pastor. Juan capítulo 21, verso 15, que tengan ese amor por las ovejas. O seremos como los discípulos que dicen, las ovejas huelen mal, las ovejas se enteran, las ovejas molestan, las ovejas hacen sus necesidades y luego hay que limpiarlas, las ovejas llaman a las horas que uno no quiere, las ovejas siempre tienen problemas, las ovejas. ¿Se reconoce en las ovejas? Juan capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, ¿así? Pues si me amas, apacienta mis corderos. Podría decir uno, bueno, si es que yo amo al Señor y entonces yo hago esto, y hago esto, y hago esto. Está bueno, está bien. Pero ¿qué es lo que me pide el Señor si le amo? Que apaciente sus ovejas. ¿Todo lo demás está bien? Pues habría que ver, pero puede ser que esté bien. Hay muchas cosas que están bien, pero ¿cuál es el mandato? Apacienta las ovejas del Señor. Mira que en las 3 dicen mis ovejas. Las que Dios te ponga a tu lado, alrededor tuyo, a tu prójimo. Y lo volvió a decir la segunda vez, por si no se le había quedado claro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Así? Si me amas, la tarea para el que ama a Dios no es que solamente ame a Dios, no es que solamente que lea la palabra, no es que solamente hagamos lo que creamos o lo que nos gusta hacer o lo que nos parece más espiritual, es que pastoreemos a las ovejas. Y por si no se había enterado, o por si no nos hemos enterado en esta mañana, la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Muy bien, pues para que quede claro, si me amas, si amamos al Señor, no es solamente yo con Dios, el mandato de Dios es hacia las ovejas. Si no hay una repetición de lo que yo digo que amo al Señor hacia las ovejas, entonces es que no estoy amando como Dios me demanda. ¿De qué me sirve amar tanto, decir que amo tanto al Señor si lo tengo a mi lado? Y el llamado de Dios es para que yo replique ese amor, que tanto amor que tengo, que desbordo amor para los que están a mi lado. ¿De qué me sirve decir que amo al Señor si no amo al que tengo al lado? Si el que tengo al lado lo ignoro, paso de él, como el levita, como el sacerdote. Muchas veces estamos tan centrados en nuestra relación con Dios que olvidamos que el mandato de Dios era, si me amas, pues apacienta mis ovejas. Mira a ver el que tienes al lado, mira a ver los que Dios te pone a tu lado para que cuides de ellos, porque si no, ese amor pues no tiene tanto efecto. Estamos tan centrados muchas veces en recibir del Señor que nos olvidamos en dar a otros del Señor. Tan centrados en conocer, tan centrados en recibir, y nos olvidamos que el mandato es a dar.
Muchas veces estamos tan centrados en tareas que se nos vea, que nos envanezcan. Yo quiero servir al Señor haciendo esto, yo quiero servir haciendo lo otro, que nos olvidamos de aquello las tareas que nadie ve. Cuando un pastor está con su oveja, eso no lo ve nadie. No hay mucha gloria en ello, no hay mucho reconocimiento en ello. A mí me gustan las tareas en las que yo quiero predicar en el púlpito, yo quiero tocar la alabanza, yo quiero ser para que se me vea y para que al final me lleve yo la gloria. Y el Señor me dice, pues no se trata de eso, coge a una oveja y dale tu tiempo. Cuando un hermano va a casa de otro a compartirle la palabra, eso la mayoría ni se entera el Señor. Pero al no tener tanta gloria, a veces desechamos esas labores porque solo buscamos labores que tengan gloria y reconocimiento. Y no lo que a Dios le interesa. Buscamos los negocios que me interesan, de los que saco un rendimiento, pero no de los que el Señor se lleva la gloria. Jesús le dijo a sus padres, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En aquellos que Dios saca algo de lo que hago, no de lo que yo salgo glorificado. Y nos cuesta hacer aquellas tareas que permanecen ocultas a los ojos de los demás, como si por eso no tuviesen a Dios detrás de ellas. Nos cuesta ir a hablar a una persona que vemos que tiene una necesidad, o nos cuesta ayudar a alguien porque muchas veces no tiene mucha gloria. Eso me llama la atención, como parece muy espiritual. ¿Amas al Señor? Bueno, pues si amas al Señor, cógete una ovejita. Pero eso no es espiritual, porque la oveja, pues mira, es lo que Dios demanda. Tan espirituales que a veces somos y nos olvidamos de ir a dar un abrazo a alguien, porque parece que no fuera espiritual. Lo espiritual tiene que ver también con lo natural. Parece que espiritualizamos mucho y luego a la hora de la práctica, de llevarlo a la práctica, porque Jesús vio a aquellos que estaban descarriados como sin ovejas y les empezó a enseñar y les dio de comer a los hambrientos. Y tan espiritual era enseñar de la palabra como dar de comer al hambriento, porque en Jesús no había nada carnal, todo era espiritual. Pensando muchas veces en ir y predicar, nos olvidamos de algo que es fundamental en una relación con otra persona, que es escucharle. ¿Están ahí? Si nos dedicásemos un poquito más a escucharle, igual la palabra que teníamos pensada llevarle se cambiaría para la que necesita. Muchas veces llevamos la palabra que me deja a mí en buen lugar, en lugar de la palabra que esa persona necesita. Y para saber la que necesita, o Dios me la da, o yo la escucho y luego se la puedo compartir. Eso es amar a las ovejas. Esperamos muchas veces que Dios nos dé una ovejita y pasamos por delante de ovejas y no las vemos. Esperando que Dios me dé una ovejita, a ver si Dios me da una ovejita, Dios me da una ovejita a la que cuidar. Pasamos por delante de muchas y decimos, no, esta no, que tiene la pierna rota, esta no, que es fea, esta no, que es muy pesada, que esta no, que habla mucho, esta no, que es desagradable, esta no. Buscamos más que una oveja, al final buscamos pastorear a un pastor. Pero empiece por pastorear ovejas, ¿no? Los pastores ya los pastoreará otro pastor. Pastorea a las ovejas, dale de comer a las ovejas. Si hay una cosa que a veces olvidamos, Mateo capítulo 2, verso 13, y que me gustaría poner en tu corazón en esta mañana, con 2 versículos. Se necesitan pastores o padres que cuiden de aquellas ovejas que muchas veces pasan desapercibidas. Mateo capítulo 2, verso 13. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y Mateo capítulo 13, verso 21, nos habla de la parábola del sembrador, y habla de una parte de ellas que dice que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este la oye la palabra, pero el afán de este siglo. Y habla de los dos casos, en parte de los dos casos, de cómo cuando
alguien recibe la palabra y es niño todavía en la palabra, el diablo quiere ir a matarlo. Igual que quiso ir a Jesús a matarlo cuando era un niño, igual que manda tribulaciones y a veces soporta situaciones y miran hacia atrás porque no tienen un pastor que les guíe. No tienen un padre que les lleve. Y el diablo tratará siempre de ir a por aquellos que tienen la palabra de Dios en sus vidas y que son cristianos. Pero con mucho énfasis va hacia los pequeños, porque si los mata cuando son niños, ya nunca llegarán a ser adultos. Si a Jesús lo hubiera matado cuando era niño, no llegaría a ser adulto. Era como cortar su problema de raíz, o mandar una tribulación tan grande, y a veces esa persona que ha recibido con gozo la palabra se encuentra con una tribulación tan grande que no sabe qué hacer y no tiene a alguien al lado a quien poder acudir. Hay muchas ovejas y hay pocos pastores. Hay muchas ovejas y hay pocos padres que están dispuestos no solamente a ser padres de sus propios hijos, sino a tener hijos espirituales. Pero igual que al hijo natural se le dedica tiempo y alegrías y disgustos, al hijo espiritual de la misma manera. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y a que pienses en todos aquellos que Dios ha puesto a tu lado para que tú no solamente seas un compañero de batallas o alguien que pueda decir que va a la misma iglesia, sino que seamos pastores y no solamente ovejas. Seguro que eres oveja de alguien, pero que seas también pastor de otros, que seas padre de otros, porque se siguen necesitando padres. Que cuiden de aquellos niños que están recibiendo la palabra por primera vez, que tienen más preguntas que respuestas, y a los que se necesitan que se les escuche y que se les enseñe después de haberles escuchado y que se les dedique tiempo. Y si a todos aquellos se los mandamos al pastor, sobrecargamos a unos para que otros vayan muy livianos. Pero Jesús a Pedro le dijo, pastorea las ovejas, aquellos que yo he puesto a tu lado, aquellos que yo he puesto cerca de ti, no los mandes a otros, dale tú de comer. Y si necesitan más, ya irán a otros, ya los podrás derivar a otros, pero lo que tú puedas hacer hoy, no dejes que lo haga otro. Dios te ha puesto para que tú seas un pastor en el lugar en el que Dios te ha puesto, un padre de aquellos que necesitan ser guiados, ser enseñados. Y cuando mandamos las ovejas que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor, a que sean otros y otros, y así yo quedo más tranquilo, no haremos aquello que Dios demandó de nuestras vidas, que es también ser Padre espiritual de aquellos que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor. Dios mío, que tú puedas enseñarnos en esta mañana aquellos que tú has puesto a nuestro lado y que somos nosotros los que tenemos que llegar hasta ellos, porque tú los has puesto para nosotros y no para otros. Danos la sabiduría para llegar hasta ellos, quita nuestra vergüenza, quita nuestro miedo, quita nuestro yo no sé, y haznos valientes para romper esas cadenas, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén.